Señores, Enrique Astor con nosotros. Quique, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, mi viejo? Un gustazo. de A ver, para presentarte un poco en sociedad, digo por la trascendencia que te toca pasar, ¿vos fuiste legislador en algún momento de tu carrera? Sí, efectivamente. Estuve en el periodo del 2007 al 2011 en la legislatura de Córdoba. Bien, y fuera de eso, ¿a qué te has dedicado en tu vida? Bueno, yo soy abogado, profesor y defensor de los derechos humanos. ¿Y cómo terminaste siendo en tu vida amigo de Alberto Fernández? Mira, era legislador y el gesto de Alberto de renunciar a su condición de jefe de gabinete de Cristina Fernández, cuando, digamos, tenía todas las de continuar ganando, ya llevaba 6 años en ese cargo, renunciar por diferencias nos subyugó a todos los legisladores que integraban mi bloque. Y como presidente del bloque les propuse hablarle por teléfono a Alberto y ver de arrimarnos a él para tratar de contaminarnos de su lealtad, sus convicciones, su gesto ético. Y así lo hice y Alberto me respondió inmediatamente. Y entonces le digo, Alberto, yo lo conocía, pero de vista en la Casa de Santa Cruz en el año 2002. Le digo, Alberto, ¿cuándo hablamos y cuándo te vienes a Córdoba? Y me dice, déjame unos minutos, unos días, porque todavía no sé ni cuántos kilómetros tiene el aceite de mi auto. Bueno, a los 20 días me llamó. Esperá, vos no tenías relación con él antes de eso, o sea, una relación política, si se quiere, pero no más que eso. Ni siquiera política, era una relación de buen día, Alberto, hola, cordobés. Nada en más. el segundo piso de la Casa de Santa Cruz, donde estaba el despacho de Néstor, Cristina y Alberto. Bien. Allí yo tenía un pequeño box en donde trabajaba con algunos temas que me encargaban. Bien, se viene Alberto Fernández a Córdoba después de tu invitación, digamos, Sí. tras su renuncia a la jefatura de gabinete. Así es. Y ahí empiezan una relación. Sí. Ese mismo día te diría, porque, bueno, Alberto tenía sobre sí la carga de desconocer qué le deparaba su futuro. Había tenido que reabrir su estudio, sus ingresos, sus recursos. ¿Por qué renuncia Fernández en ese momento? Porque no estuvo de acuerdo con algunas decisiones tomadas por Cristina. ¿Pero cuáles en particular? Por ejemplo, el pacto con Irán, el cepo cambiario, muchas. El tratamiento que en su momento le había dado a la cuestión de la 125 y la relación con el campo. Esas son las cosas que lo alejaron a Fernández en su momento de Cristina. Esta y otras. Bien, y ahí empieza tu relación con él. Así es. Y se mantuvo durante todos estos años. Sí. ¿Vos sos el hombre de confianza de Fernández en Córdoba? Me parece mucho. ¿Te parece mucho? Me tiene mucha confianza, Alberto, yo también la tengo en él. Pero Alberto, sin embargo no integrás ninguna lista de diputados, por ejemplo. No, yo dije desde el primer día, teniendo algún tipo de oportunidad, me dije, no soy candidato a nada. Entendía que no era ese el rol que me ofrecía la vida. La vida conmigo fue muy generosa porque son pocos las generaciones en la historia de la humanidad que han tenido una tras otra las oportunidades de cambiar el mundo. Y yo lo tuve en los 70, luego con Néstor, y ahora en mi amistad con Alberto ¿Y cuál es tu rol en esta etapa, digamos? En esta etapa estoy trabajando en el armado y yo diría la consolidación del partido político Partido del Trabajo y la Equidad, que es la fuerza que Alberto hace varios años comenzó a organizar y llevar adelante. Dijiste, ya me meto en la política de los tiempos que corren, pero voy un rato a los 70, porque dijiste, tuve la oportunidad de cambiar el mundo en los 70 con Néstor y ahora. ¿En los 70 fuiste preso político? Sí, en los 70 fui preso político. ¿En qué año te metieron preso? 75 al 83. Ah, tuviste muchos años, casi 8 años. Casi 8 años.
¿Y a dónde estuviste detenido? Muchas cárceles. ¿Fuiste? Varias, demasiadas, porque coincidía que cuando mi familia me anunciaba que me iban a visitar, por ejemplo, en aquellas cárceles donde estaba permitida la visita, por una fecha, por ejemplo, mi cumpleaños, bueno, la censura, que leía todas las cartas, se ve que entre ellos manejaban la inteligencia y cuando llegaba mi familia ya no estaba yo en esa cárcel. ¿Te torturaron? Sí, bastante. ¿Cómo se sobrepone una persona a pasar por eso? El ser humano es maravilloso y su cerebro es, diría yo que por algo la Biblia dice, lo hicieron a su imagen y semejanza. En ese pedazo de barro, cuando Jehová, Alá, quien fuere el creador en el que creamos, le insufla esa vida, ese hálito de vida, transforma al hombre en un Dios, a su imagen y semejanza. Es el Dios capaz de sobreponerse, es el Dios capaz de sobrellevar, es el Dios capaz de la peor de las iniquidades, pero a su vez de los gestos humanos más excelsos. ¿Vos tenés alguna religión en particular, Quique? Soy agnóstico, lamentablemente. ¿Sos agnóstico? Sí. ¿Dijiste todo esto y sos agnóstico? Sí, porque tengo una profunda admiración y respeto por aquellos que tienen una creencia. Mirá vos. Yo la perdí. Pero ¿Qué te hizo dejar de creer? Digo, estoy hablando en términos religiosos, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, cuando uno ve demasiadas torpezas humanas, demasiada, te diría yo, iniquidades que se cometen, y sobre todo cuando son de un hombre contra otro hombre, y la pregunta esa de cómo se permite esto, la divinidad, y te hace... Para, está bueno dónde vas. ¿Cómo se permite esto en la vida? ¿Vos ahí estás hablando de política ya de nuevo? No, estoy hablando del sentimiento más profundo, que es el del desencanto. Cuando vos ves la crueldad con la que un hombre trata a otro hombre, mirás hacia arriba y preguntás, ¿cómo permites esto? Bueno, muchas veces yo desde el lugar como comunicador, y muchos comunicadores dicen, che, pucha, ¿cómo la política, teniendo la posibilidad de generar cambios reales, no lo hace? ¿Cómo hace un político irse a dormir sabiendo que en el lugar a donde le toca gobernar, municipalidad, provincia o nación a la que le toque, hay un pibe que se muere de hambre? Es terrible, es temible. Pero lo que el político tiene que intentar hacer es no perder el sueño, porque se necesita que mañana a las 7 de la mañana esté con la totalidad de su cabeza y su cuerpo en condiciones de tratar y ver cómo se soluciona el problema de ese pibe. A ver, te traigo a la política de nuevo, ¿no? Estás trabajando, lo decías recién, en el armado político de cara a las próximas elecciones para Alberto Fernández en Córdoba. Alberto Fernández, dijiste en algún momento, no tiene a cristinistas en su equipo de campaña. ¿No está la mano de Cristina en la campaña de Alberto? No, de ningún modo. ¿No hay gente de Cristina en el armado político? No. ¿Por qué? Porque Alberto pretende, quiere, trata de comenzar a dar vuelta a la página de la historia. Y no solo la de Macri presidente, sino también la de, digamos, el kirchnerismo en su última época. ¿Y por qué entonces Cristina es vice? ¿Por qué Alberto le da esa posibilidad? No sé quién le dio la posibilidad. No, en rigor la posibilidad la da la generosidad de Cristina, invitándolo a Alberto que le acompañe. Y en esa invitación, esa generosidad implica que le da las riendas totales del tema. Y a partir de eso, Alberto comienza a trabajar
con los que le son más cercanos, con quienes le merecen más confianza. Esa generosidad de Cristina de la que vos hablás, Sí. ¿la podemos pensar como un espacio de reflexión por parte de ella de cara a algunos errores cometidos? ¿Por eso ceder el espacio? Sí, esto estoy hablando por simplemente lo que intuyo ahí atrás. No creo que sea un momento de reflexión en función de los errores. Ha sido un momento de reflexión a consecuencia de las derrotas sufridas. Y no estoy hablando solo en lo político, estoy hablando de la viuda Cristina. ¿Por qué Cristina elige a Alberto como el hombre indicado? Porque es el hombre indicado. Digo, a resultado de las últimas elecciones PASO, Alberto terminó siendo el hombre indicado. Sí, pero yo no te estoy hablando solo con el diario del lunes. Te estoy diciendo después de 12 años de conocerlo a Alberto y de estar en un partido en donde hace 5 o 6 años los compañeros de todos los distritos del país dijimos, nuestra pelea es para que Alberto sea candidato. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque lo sintetizo en esta frase. Si los argentinos nos perdemos la oportunidad de tener a un estadista como Alberto al frente de nuestro país, merecemos que nos siga yendo muy mal. Pero Quique, nunca en la historia reciente, incluso habiendo sido él jefe de gabinete, lo pensamos a Fernández como presidente. Nadie lo había ponderado, ni siquiera él mismo. Es cierto, pero pensó en él como candidato, alguien que lo conocía muy bien después de trabajar más de 6 años. Claro. Y antes también de su llegada al poder, lo pensó Cristina, lo conoce, lo piensa y actúa en consecuencia. ¿Sabes cuánto tardó en decirle que sí? Sí. ¿Cuánto? Perdón. No le dijo sí a Cristina. Ella un miércoles le anticipa en su idea. Y la reflexión de Alberto es tan especial como lo es él en su forma de pensar. Dijo, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Él era el elegido, pero le pregunta a ella, ¿estás segura? Y ella le dice sí. Lo vamos a anunciar, si me permites, le dijo Cristina a Alberto, el sábado. ¿De cuál? El único que lo va a saber es Máximo. Pero te pido, por favor... ¿Esto fue una charla telefónica? Sí. Día miércoles. Y así fue que un sábado nos enteramos. Claro, y entonces Alberto se sentía sumamente inquieto de tener en su coleto un secreto por el que hubieran dado millones, muchos de los argentinos que estábamos pendientes de cómo se iba finalmente a armar y decidir este frente de todos. Y hablar con algunos de nosotros y algunos amigos y no poder decirlo, lo hacía vivir para adentro una vivencia muy dura, ¿no? Claro. Pero no se lo dijo a nadie. No. Lo guardó hasta ese sábado. Por supuesto. Mirá, Alberto cuando da su palabra o cuando recibe la palabra de un tercero, se comporta con una fidelidad extraordinaria para esa palabra. Cuando él renuncia, Cristina, año 2008, jefe de gabinete, ya los periodistas habían creado todo un clima de que era casi seguro que Alberto renunciaba, etc. Cuando él llega al despacho de Cristina, traía el sobre de la renuncia. Y entonces Cristina le dice, Alberto, ¿qué? ¿Traes tu renuncia allí? Sí, Cristina. Yo te la voy a aceptar si es tu intención presentarla. Pero quiero que sepas que no te voy a hablar nunca más en mi vida. Eso le dijo Cristina a Alberto. Cristina a Alberto. Y varias veces, desde el 2008 hasta el 2015, que fue cuando terminó su periodo y su mandato Cristina, nosotros en el partido, algunos amigos, le decíamos, frente a determinadas situaciones, Alberto, hablale a Cristina, decile que esto lo vemos mal.
hacé conocer tu opinión. Y Alberto dijo, ella me dijo que no me iba a hablar. Y yo le voy a respetar esa voluntad. Y no voy a hablar, compañeros. Si ustedes, alguno de ustedes quiere hacerlo, hágalo. Pero yo no. Quique, hago un consejo chiquitito y lo seguimos, dale. ¿Cómo no? Bien. Seguimos con Quique Asberg. Quique, yo te digo Quique, ¿no? Todos Por supuesto. Quique. Dice alguien acá en una nota de radio que te habrán hecho, Quique Asberg describe a su amigo Alberto Fernández y la importancia de su candidatura. ¿Cómo lo describirías, si lo tenés que hacer así, digamos, de manera sencilla, a Alberto Fernández? Porque yo te escucho y te siento albertista, no cristinista, claramente. Sí, por supuesto. Yo en el 2008, cuando se va Alberto, es porque yo, incluso en mi bloque, teníamos ya y encontrábamos diferencias con las políticas, algunas de las políticas que llevaba Cristina adelante. Ahora, antes de empezar a describirlo, Alberto, ¿podría Alberto Fernández sin Cristina como vice tener el cúmulo de votos que obtuvo por lo menos en las PASO? ¿Sabés qué sucede? Los argentinos no lo conocen a Alberto, ni en lo personal y humano, ni pueden vincularlo a la gestión de gobierno, porque el jefe de gabinete simplemente queda en eso, en la coordinación de ministros. Claro. Pero nunca se lo advierte como el gestor de las medidas de gobierno. Bueno, a Marcos Peña en este gobierno le han puesto muchos de los errores de gestión en su lomo, ¿no? Por supuesto, a Alberto ninguno. Ni errores ni aciertos. Ni errores ni aciertos. Entonces le hubiera sido mucho más difícil alcanzar y llegar. Hoy que los argentinos han podido medirlo en su actuación, tanto en su campaña electoral como ahora en su condición de casi presidente o por lo menos presidente electo, candidato a presidente electo, yo diría que hoy tendría muchos votos. Él. Sin Cristina. Sin Cristina, pero a mí bueno, se me hace difícil. Mucho, se habló mucho, ¿no? De que después de las PASO Cristina podía bajarse. No me animo a decirte nada, tampoco lo descarto, pero te diría no está en los papeles ni en los planes. Me da la impresión. ¿Nunca hablaste de eso con Alberto? Nunca hablé de eso con Alberto. Pero Alberto la respeta enormemente a Cristina, pero además de respetarla, yo creo que en su condición de persona, de ser humano, Alberto también advierte el sufrimiento de la expresidente. Tiene una hija enferma a miles de kilómetros, tiene una nieta con su hija a miles de kilómetros, tiene causas judiciales que algunas de ellas realmente para alguien que como ella es abogada le resultan increíbles. Bueno, todo eso, la muerte de Néstor, que fue el jefe de este proyecto. ¿Quién es Alberto Fernández? Alberto Fernández es un estadista, un hombre con un nivel de respeto a los demás, una empatía hacia los otros. Es un oidor extraordinario, más que hablador. Habla lo que tiene que hablar y toma las decisiones que tiene que tomar, me consta, pero escucha. Conmigo lo hizo muchísimas escucha, veces. No es un dato menor, digo, una de las cosas que más le han criticado a Cristina fue precisamente el desoír o el no prestar atención, la marca autoritaria. Alberto jamás va a llegar a ser un autoritario. Se va del cargo en el que esté antes de imponer. Alberto es, te diría, un peronista
que lleva muy adentro de sí esa frase del general Perón que decía: conducir, gobernar, no es imponer. Igual es muy temperamental, ¿no? Lo tiene que manejar un poco a eso. Digo, tuvo un par de episodios con algunos periodistas en algún momento, viniendo acá a Córdoba incluso. Sí, es cierto, hay que entenderlo, es un hombre que está iluminado por los flashes de periodistas y de millones de argentinos que encuentran en él la esperanza de poder salir. Pero él es así, es un tipo visceral, vos que lo conocés del riñón de adentro. No. No es visceral. No es visceral. No es una persona reactiva, porque eso fue lo que se vio, te digo, por sí. eso. Bueno, pero puede obedecer a un mal momento Sí, o buen un momento de una persona. Claro. No es así en la visceral, diaria. no es visceral. Es un hombre absolutamente sereno, es un hombre que la racionalidad, yo diría, es una de sus características predominantes. Te tiro esta última y hago una pausa. Entre Alberto Fernández y Schiaretti hay diálogo. Muchos tienen miedo, muchos cordobeses tienen miedo de que si Alberto Fernández gana, por consecuencia Cristina Villa, se rompa el diálogo con la provincia, se vengan 4 años deplorables para Córdoba, un poco tomando como referencia lo que ya en algún momento sucedió. ¿Qué decís al respecto? Me ha tocado participar en más de una conversación de 3, Juan, Alberto y yo, en donde nos dábamos a nosotros mismos la oportunidad de decir cosas que hacen a la intimidad del pensamiento de cada uno. Todo eso sobre la base del conocimiento y la amistad de Juan y Alberto. Y yo, que también soy amigo de los dos, en un caso con una amistad más profunda y más cotidiana con Alberto que con el gringo, pero también me considero un amigo del gringo. Pero digamos, ¿vos creés que si Fernández es presidente, Córdoba no la pasaría mal? Digo, pues esto va a quedar grabado. No. No pasaría lo que pasó con Cristina Schiaretti en su momento. No, de ningún modo. Creo que la idea de Alberto, conociéndolo también en su relación con el gringo, conociendo de su admiración por el pueblo cordobés, conociendo su conocimiento de la historia de Córdoba, Alberto va a mimar a los cordobeses durante su presidencia. Cierro con esto. Basado en el resultado de las PASO, a Fernández le fue muy bien en el grueso de la Argentina, sin embargo en Córdoba, a pesar de que le fue bien, Macri le saca una diferencia. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué en Córdoba Macri sigue pisando más fuerte en este caso que Fernández? Prefiero contarte algo. Estamos en el partido Parte, que es el partido de Alberto, haciendo un enorme esfuerzo para que la provincia de Córdoba se tiña de azul y no quede amarilla. Bueno, pero ¿por qué crees? ¿Por qué creo en eso? Porque ¿por qué crees que sigue Macri tan vigente a pesar de que la coyuntura es muy desfavorable? Porque la personalidad de los cordobeses somos unos rebeldes consuetudinarios y todo lo que se nos ponga al frente, y más si por allí se puede malinterpretar como una intención de manejar la voluntad cordobesa, y le va a ir mal. ¿Los aparatos de comunicación juegan su partido o no? Sí, pero no tienen la determinación que muchos, discúlpame, pero que muchos periodistas se arrogan. Coincidimos, yo lo digo siempre. Tenemos mucho menos poder de lo que nos dicen que tenemos. Así Vamos es. a coincidir en así eso. es. La realidad manda siempre. Sí, y además el cuarto oscuro es oscuro. Y entonces allí no hay luces ni hay ningún diario, radio puesta o medio de comunicación que esté instalado. Allí está la conciencia del votante con el voto para que haga su elección. Quique, hago un corte y venimos, dale. Dale. Hacemos, dale. Tu vida al alcance de mis dedos. Nos quedan unos minutos con Enrique Asber. Quique, dijiste en algún momento, corregime si no es así, Fernández gana en primera vuelta. Sí. ¿Lo pensás, lo sostenés? ¿Esto lo dijiste antes de las elecciones PASO, incluso? Sí, porque
Entre otras cosas por el deseo, la esperanza que a esto, bueno, significa le da pero no un es que impulso, pero quienes visitamos los barrios, los pueblos del interior, quienes muchas veces tomamos un mate con una vecina, escuchamos y percibimos. Y ¿sabes qué? Arrancamos con percibir una crisis tremenda en donde no solamente no alcanzaba para comer, sino que poco a poco el pesimismo nos estaba comiendo lo que nos quedaba de vida. O sea, fue percepción política o social, no fue acceso a información que nadie tenía. Digo, porque hasta los encuestadores quedaron mal parados con las elecciones PASO. Así es. Lo tuyo fue percepción pura. Sí, Y pero no me arrogo ningún mérito. El mérito, claro, te diría en su caso, es simplemente del lector que está leyendo un libro y frente a eso el mérito es del autor del libro, no del lector, ¿no? En este caso el autor es la realidad. Así es, así es. O Macri. Macri el promotor de esa realidad, pero los autores de la realidad son los compañeros humildes. Hoy tenemos el país que Macri quería, o a Macri se le fueron las cosas de las manos. Yo creo que él instaló un modelo y un sistema que sí quería y se le fueron de las manos por, diría yo, ineficiencia y por ignorancia. Porque ni aún en la perversión mayor podría haber llegado a las consecuencias a las que hemos arribado. O sea, vos decís que Macri no se imaginaba estas consecuencias. No sé, prefiero pensar que no. Prefiero darle el beneficio de la duda. En el hipotético caso de que tu frase se cumpla y Fernández sea el próximo presidente de los argentinos, ¿va a tener una pesada herencia, digo, haciendo alusión a un discurso que lo usó Cambiemos, o crees que las cosas se pueden acomodar medianamente rápido? Digo, porque la gente tiene urgencias. La gente tiene urgencias. Alberto va a hacer frente. Alberto me dijo, y si me permites voy a tocar puntualmente un ejemplo. Alberto me dijo, lo primero que tenemos que hacer, Quique, es salvar vidas. Y no dejó de ser una frase que me extrañó, porque me dijo, ¿sabés por qué? Porque hay viejos jubilados que se mueren porque no les alcanza para comprar su medicamento. ¿Cuándo te dijo eso? Antes de las PASO. Me quedé sin tiempo, Quique, hay muchas cosas para hablar. Gracias, de verdad que muchas gracias. Es un gesto muy noble que tomes este tiempo para hablar con nosotros. Bueno, muchas Enrique gracias. Enrique Asber, rotulado como el hombre de confianza de Alberto Fernández en Córdoba. Además, un amigo personal, eso nos consta porque nos relató en primera persona. Sean felices, ríense y vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Será hasta la próxima. Chau, Quique. Chau.